Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, graciabilísimo, misericordiosísimo, queridos hermanos y hermanas, estamos en lección 10 del moral islámico. Si recuerdan, estábamos hablando sobre el arrepentimiento y habíamos dicho que es uno de los caminos que trae felicidad para el ser humano en este mundo y otro mundo. Además, el beneficio de arrepentimiento y decir Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, Dios te pido perdón, vuelvo hacia ti, no es solamente para purificar del pecado. Dios, como está en Sura 9, para el pueblo que arrepiente, manda lluvia, sustento, la vida buena. Y también hasta en las leyes del Corán dice que le otorga campos, lugares para vivir bien, mejor. Entonces, arrepentimiento nos saca de este mundo puro, purificado, con felicidad, y también trae prosperidad, trae sustentos, trae lluvias, trae bendiciones y muchas bendiciones para nosotros en el mundo. Si recuerdan, queridos hermanos, estamos hablando de los grados de arrepentimiento. Habíamos hablado de 3 grados. Un arrepentimiento común, que podemos decir la gente hace, público hace eso. Dice, oh Dios, yo vuelvo del pecado hacia obediencia. Esto se llama arrepentimiento común, público para todos. Todos hacen eso y deben hacerlo. Pero segundo grado de arrepentimiento que habíamos hablado, si recuerdan, era de las personas más cercanas a Dios. Cercanos a Dios, especiales, personas especiales. Estas personas, además que no hacen el pecado, hacen todas las cosas obligatorias y hacen todos los actos preferibles, abandonan totalmente los actos desaconsejables. Y ellos dicen que si alguien abandona el preferible y hace el desaconsejable, esta persona no es de los creyentes elevados. Entonces, segundo grupo son las personas cercanas a Dios, especiales para Dios. Pero el tercer grupo son más cercanos a Dios, lo que son gente especiales. Ellos no hablan del pecado, no hacen el pecado, hacen todas las cosas preferibles, pero toba, arrepentimiento de ellos es que no piensan sobre nada excepto Dios. Ellos solamente ellos solamente piensan en Dios. Quiere decir que no rezan por el ir al paraíso. No apartan del adulterio para no ir al infierno. No hacen los pecados y no hacen lo que es obligatorio, preferible. Solamente están pensando para acercar a Dios. Quiere decir que están buscando la satisfacción solamente de Allah y no tienen ningún otros objetivos. Bueno, estos son temas muy profundos que nosotros seguro que no vamos a entrar. Aquí llegamos a una pregunta que, bueno, se habla del arrepentimiento, pero nosotros vemos en la historia del profeta, la paz sea con él, que en el día estaba haciendo 70 veces Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Oh Dios, te pido perdón. Hoy los hadices hay que el profeta después de cada reunión decía 25 veces Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Dios, te pido perdón y vuelvo hacia ti. Además que sabemos que en Mafatih, por ejemplo, el libro Mafatih al-Janan, que es un libro de súplica, también hay que después de la oración de la tarde, cuando terminaron, es preferible digan 70 veces Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Además, en la oración de la noche hay que, en la oración del vitr, después que hizo el hombre 10 siglos de la oración, llega la oración del vitr,
es preferible decir también 70 veces Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. Hay una pregunta. Bueno, nosotros decimos Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh, está bien, pero el profeta, ¿por qué debe decir o dice Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh? Refugia a Dios, profeta está pecando, tiene pecados. La respuesta, queridos hermanos, es que el arrepentimiento, como habíamos hablado, para nosotros es volver del pecado hacia la obediencia. Pero para el profeta del Islam es borrar o prevenir que no viene algo que impura el cuerpo. No viene algo que como una persona que va al médico, pero solamente para que no llegue a enfermedad, como podemos decir, antemano hace para que no sea enfermo. Bueno, dice el doctor, me revise si tengo algún problema. Bueno, está cuidando. El profeta del Islam no quiere que lo que podemos decir son nubes malos o nubes del pecado o de desobediencia llega al corazón. Esto hace para que siempre el corazón y el alma sea limpio. Entonces los profetas arrepentieron, sí, pero arrepentieron para que el corazón quede siempre limpio y el alma limpio y no llega la impureza. Y nosotros hacemos para borrar los pecados, para aniquilar los pecados, para que no haya pecado en nuestros corazones. Entonces esto es también una respuesta pequeña sobre eso. Ahora otra pregunta. ¿Acaso es obligatorio hacer arrepentir o no? ¿Puede arrepentir o no? Sí, arrepentir según los profetas de Dios, todos los profetas de Dios y todos los sabios del Islam, dice, debe arrepentir. Está en Surah Tahrim, aleya 8, dice, Ya ayyuhallazina amanu, tubu ilallah. Oh creyentes, vuelven hacia Dios, arrepienten hacia Dios. Los profetas vinieron para que la gente arrepiente, la gente vuelva hacia Dios, vuelva hacia el monoteísmo, vuelva hacia las virtudes islámicas. Entonces, además que el razón dice, además del Corán, el razón dice que una persona que quiere evitar el castigo de Dios en el día del juicio final y castigo a veces en el mundo, esta persona debe arrepentir. Y el arrepentimiento es el mejor medio para rescatar. Entonces, desde dos, podemos decir, tenemos órdenes para arrepentir, que es obligatorio. Uno está en el Corán y los profetas de Dios, los sabios, y otro es razón, que el razón dice, si usted quiere quedar inmune del castigo, debe arrepentir. Bueno, ahora otra pregunta, queridos hermanos, que viene, ¿acaso es arrepentimiento para todos o no? Para algunas personas, algunas edades, todas las personas no pueden arrepentir, no tienen vía para llegar a Dios. Una persona que mató a miles de la gente, una persona que, por ejemplo, mató a un imam, martirizó a los imames, una persona que mató a, podemos decir, a seres humanos miles en Irak, en Pakistán, en Afganistán, en todos lados. Ellos pueden arrepentir. La respuesta es que, bueno, el arrepentimiento no es para un pecado especial, para una persona específica, no tiene un tiempo limitado, tampoco es para edad mínimo o máximo. El arrepentimiento es para todas las personas que existen en el mundo. Solamente, bueno, para las personas que están moribundo y están, podemos decir, cerca a otro mundo, estas personas en el Sagrado Corán dice que
Dios no acepta el arrepentimiento. Como Faraón que cuando el ejército de él pensaba que hay puente sobre el mar, porque Dios hizo puente para Moisés, entonces cuando fui adentro del mar con su ejército, bueno, el agua absorbió a ellos y que estaba ahogando, dijo, Amantu Barabbe Musa. Yo también quiero en Señor de Moisés, el Dios de Moisés. Aquí Dios no aceptó su arrepentimiento porque dijo, este arrepentimiento no es verdadero, porque él para escapar de la muerte está arrepentiendo. Solamente dijo, sí, nosotros te vamos a dar algo para este arrepentimiento, vamos a rescatar tu cuerpo, لِتَكُونَ لَمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, para que para los futuros seres humanos sea un, podemos decir, señal que debe ser bueno, debe ser creyente, no debe ser opresor. Entonces, si una persona ahora está moribundo y ha hecho muchos pecados, entonces Dios no acepta porque está muriendo, ya no hay tiempo para arreglar, porque después vamos a hablar que qué debe hacer una persona que arrepiente. Por ejemplo, Saddam mató a miles de la gente de Irak, de Irán. Ellos, primero que no tienen oportunidad para arrepentir, porque hicieron tantos pecados que no lo hacen. Como otro día hablamos que el imam Zainul Abidin enseñó a Yazid. Yazid dijo que iba a arrepentir, que había martirizado al imam Hussein y sus compañeros. Enseñó la oración de Gofeila, que es 2 siglos entre la oración del ocaso y la noche. Sayyida Zainab le dijo, ¿cómo enseña a este hombre malvado, a este hombre asesino? Entonces el imam dice que no, él no va a tener éxito para hacerlo. Porque cuando una persona ha hecho tantos pecados, ya no puede, ya no tiene camino a hacerlo, aunque puede hacerlo. De todos modos, igualmente, hasta los malvados pueden arrepentir, pueden llorar, pueden pedir a Dios. Que bueno, después vamos a contar qué deben hacer estas personas. En el Sagrado Corán también hay que personas que son, asocian a Dios, no acepta Dios el arrepentimiento de ellos. إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. Esta es la ley del Corán que dice que Dios no acepta asociar a Él, que alguien asocie a Él, que sea idolatra, que asocia a una persona. Dice hay 3 dioses o dice que hay 2 dioses. No, Dios es único. Dios no perdona las personas que asocian a Él. Entonces estas personas también Dios no acepta arrepentimiento de ellos. Lo que asocian a Dios, lo que están, como dijimos, están moribundo y en el momento de la muerte dicen, bueno, astaghfirullah, pero de todos modos, si cuando están sanos y es una persona que asocia a Dios, acepta a lo que son 2 dioses o 3 dioses y arrepiente, está sano, bueno, Dios acepta y Dios lo perdona. Bueno, ahora otra pregunta, queridos hermanos, que puedo hacerlo. ¿Dios acepta arrepentimiento a una persona que ha hecho pecado? Hizo adulterio, hizo fornicación, robó, mató. Sí, Dios acepta, pero después vamos a decir qué debe hacer para que este arrepentimiento sea verdadero. Dios acepta eso porque Dios mismo, cuando ordena que ustedes arrepienten, ¿cómo no va a aceptar el arrepentimiento? Segundo, que es un asunto de razón del ser humano. Si una persona hace algo contra alguien y dice, querido hermano, hermana, me disculpe, me perdona, si es un hombre de razón, va a perdonar. Entonces una persona ahora vino y dijo, astaghfirullah, Dios, te pido perdón, equivoqué, hice estos pecados. Entonces
el Corán dice, Dios mismo dice, y también el razón dice. Entonces Dios seguramente que acepta el arrepentimiento de las personas. Además, podemos decir que aceptación del arrepentimiento es algo que, si Dios no acepta, es romper con lo que Dios ha prometido al ser humano. Dios ha prometido al ser humano que adoran, arrepienten y vuelven hacia Él para perfección. Y el hombre ahora quiere volver y no hay aceptación. Entonces Dios no hace algo que es contra sus objetivos. El objetivo es acercar a Él. Entonces, para acercar a Dios debe hacer el arrepentimiento. Y cuando que el nafs, el ego del hombre, invita al pecado, queridos hermanos, debe ser muy fuerte, que ante la tentación del diablo el hombre no cambia y sigue el camino de Dios perfectamente. Ahora llega esta pregunta, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué órdenes debemos cumplir para que no volvemos al pecado? Bueno, hicimos pecado, ya estamos, por ejemplo, en la mezquita, ya estamos en estado de arrepentimiento, ya estoy hablando con Dios, ya estoy volviendo hacia Dios. Pero ¿qué hago que no vuelvo más? Porque la tentación del diablo, del Satanás y también del ego es muy fuerte. A veces las personas que tienen un costumbre, abandonarlo es imposible. Pero bueno, para los que son creyentes y volvieron a ser creyentes, pueden hacer lo imposible posible. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para no volver? Primero, queridos hermanos, separar del ambiente del pecado. Usted sabe que si va a esta calle va a hacer el pecado. Allá hay sauna, allá hay discoteca, allá hay lugares de bailes, que bueno, es el, podemos decir, la introducción al pecado. Prepara el alma, el ego para el pecado, para hacer el pecado. Va a un hotel que tiene casino, el lugar de juego, de azar. Entonces estos hoteles, estos lugares que invitan al hombre, a la mujer al pecado, debe apartar. Debe decir, no poner un lápiz rojo a estos lugares. Quiere decir que lugares que no me voy más, no me piso más, nunca más, no quiero más. Esto es, entonces, separar de la área que el hombre ha hecho el pecado. Una persona, por ejemplo, ve que si viaja a una ciudad sola o solo, hace el pecado, que no viaje a este lugar. O cuando viaja, que viaje con un grupo, con las personas. Entonces, primero, queridos hermanos, ¿qué hacemos para no volver al pecado después del arrepentimiento? ¿Qué hacemos? Primero, no pisar a lugares que ha hecho el pecado. No ir, separar de lugares que ha hecho el pecado. Posiblemente podemos decir que el hombre que ha pecado es una persona que estaba enfermo. Y si no cuidamos, la enfermedad vuelve. Una persona que de repente salió del hospital, entonces debe tener cuidado con los microbios. Una persona que arrepintió también debe tener cuidado, queridos hermanos, porque el diablo es muy fuerte. A veces nosotros decimos, no, nosotros somos más fuertes. Sí, cierto que usted es muy fuerte. Pero el diablo es el profesor de todas las maldades, de todos los hombres malos, mujeres malas. Estas prostituciones, estas
películas, estas páginas. ¿Quién hizo? Hizo el hombre con la ayuda del Satanás, con el ego, con el diablo. Entonces es el profesor. Si usted es profesor, es el super profesor, es el gran profesor y sabe bien cómo engañarte. Entonces, queridos hermanos, él es el gran profesor, por eso debe tener cuidado. Primero, como dije, poner un límite a lugares que va. Y si esto pone, ya está inmune de hacer el pecado. Esto es el primero. Segundo, lo más difícil, debe apartar de los amigos, de los compañeros que estaba haciendo pecado con ellos. Tenía una amiga, tenía un amigo. Estos fueron medios para que haga el pecado, entonces debe abandonarlos, debe separar de ellos, no debe hablar con ellos. Debe decir chao, yo no estoy más, no voy más, no quiero hablar más. Si no hace eso, no puede arrepentir. A veces debe separar de la familia, de las familias. Hombre o mujer que quieren vivir sano no deben tener comunicación con algunas familias porque estas familias están con el diablo, están con Satanás, están con el pecado y nos engañan. A veces no hay otro remedio que el hijo abandona al padre, la hija abandona al padre, el padre abandona a su hija, a su hijo. Es cierto que debe tener amistad y comunicación, pero puede tenerlo por teléfono, solamente saludarlo, nada más, para no cortar relaciones familiares. Pero porque el hombre hace pecado, entonces debe separar de los amigos, de los compañeros que les han dañado, la han dañado. Esto es segundo. El tercero, que cuando llega el momento de tentación, usted ve a alguien que te quiere llevar al pecado o a algún lugar que te quiere llevar al pecado, está en mucha tentación y está casi yendo hacia el pecado. Aquí recuerda a Dios, dígale la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. No hay fuerza ni poder excepto de Dios. Diga la ilaha illallah, no hay Dios excepto Dios. Diga Allahu Akbar, Dios es más grande. Vuelve a recordar a Dios, que Dios es más poderoso, Dios está todo en mano de Él. Entonces, las tentaciones son muchos y debe tener cuidado. El camino es volver hacia las palabras que dije, hacia Dios, recordar a Dios. Esto es el tercero, porque vamos a hacer un poco rápido. Y el cuatro, siempre pensar en los efectos dañinos que tiene el pecado. El pecado tiene efectos dañinos en la vida del ser humano. Pensar en estos efectos, fíjese en el Dal Comel que ustedes están leyendo, después vamos a hablar. También habla y pide a Dios que Dios perdone estos pecados que traen para mí calamidades, que después yo le digo que cómo es. Entonces, los defectos y efectos que tienen los pecados son abundantes y las personas que empiezan a hacer pecado ya no estudian, no trabajan, se separan de la cultura, se separan de la religión, se separan de la familia, abandonan a sus hijos, abandonan a su mujer. Ustedes ven a los drogaditos, a los borrachos, ellos no tienen otro mundo, olvidan de la religión de Dios, de la familia, de todos. Entonces esto debe tener siempre ante los ojos. Y el quinto, y termino con eso,
después voy a explicarle en la otra sección. En las historias anteriores, nosotros tenemos que los pueblos que hicieron pecado tuvieron abundantes calamidades, como Lot, como Samud, como otros, que si Dios quiere explico en la sesión que viene, en lección 11. Ojalá tengan éxito. Assalamu alaikum.